Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 21 de marzo de 2019. Calendario económico, varios anuncios interesantes. El primero, el día de ayer, Banco Central de Brasil decidió mantener tasa de referencia inalterada de acuerdo a lo esperado 6,50%. Más adelante hablaremos de manera detallada sobre las decisiones de la Reserva Federal. Con respecto al día de hoy, tenemos varios anuncios en Europa, entre los que se destacan la publicación de la confianza del consumidor y pronunciamientos de miembros del Banco Central Europeo. En Reino Unido tenemos ventas minoristas, las cuales fueron mejores a las anticipadas. El mercado esperaba contracción del 0,4% y lo que ocurrió fue una expansión del 0,2% de este indicador. El Banco Central de Reino Unido se reunió hoy, como era de esperarse, con las manos atadas ante la expectativa del desenlace de las negociaciones del Brexit. Por eso, pues no tomó decisiones de política monetaria. En los Estados Unidos ya se dieron a conocer las cifras de solicitudes de subsidios al desempleo, muy bajas por cierto, 221,000 solicitudes. Al mismo tiempo tendremos en algunos minutos la publicación del índice de indicadores líderes en los Estados Unidos, el cual se contrajo en el último mes 0,1% y el mercado espera recuperación exactamente en ese 0,1%. Durante la jornada tendremos la colocación de títulos indexados en la inflación en los Estados Unidos, vencimiento a 10 años por un monto de 11 billones de dólares y la publicación del dato de crecimiento de Argentina del último trimestre de 2018, donde se espera una contracción del 6,4%. Recuerden que Argentina está en medio de un periodo recesivo nuevamente, luego que el Banco Central tuvo que incrementar su tasa a niveles del 50 o 60% para hacer frente a una inflación que ya está en niveles también del 45 al 50%. Como hemos referenciado insistentemente, estas ideas de incrementar la tasa de interés para frenar la depreciación del tipo de cambio son ideas que ya fallaron en el caso colombiano en los 90, han fallado en el caso turco, han fallado en el caso ruso y que nuevamente están mostrando que están fallando en el caso argentino. Lo único que logran hacer es llevar la economía a un periodo aún más fuerte de contracción económica, que es lo que estamos viendo ya en este tema. En su momento, cuando Argentina o el Banco Central argentino empezó a hacer los incrementos de tasas de interés, nosotros lo calificamos como un error de política monetaria y esta pues es la consecuencia que estamos viendo, aunque por supuesto ellos dicen que la reacción desde el punto de vista monetario para paliar los momentos difíciles del mercado cambiario es su receta, digamos, adecuada. Con respecto al cierre de jornada, tendremos cifras de inflación en Japón, donde el mercado espera un incremento anualizado del 0,2 al 0,3%, es decir, en Japón continuamos con una inflación muy baja, 30 años con esta problemática. Con respecto a los anuncios de las últimas horas, entramos a el campo del Brexit nuevamente. El día de ayer habíamos visto las declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtiendo que ellos solo extenderían o darían un plazo adicional si y solo si el Parlamento británico aprobaba el plan de acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y la primera ministra británica, algo que ya sabemos que el Parlamento no va a hacer. Y esta mañana se debe entender que la próxima semana puede haber una reunión de emergencia de la Unión Europea para decidir sobre esta extensión, pero ahora el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido está diciendo que les pueden pedir cosas para esta extensión que tal vez el Parlamento británico no esté dispuesto a conceder, como sería la convocatoria de un segundo referendo en el tema del Brexit, así que este tema continúa enredado. Hoy en teoría hay reunión de la primera ministra británica con las autoridades de la Unión Europea, veremos en qué termina este desenlace. Mientras tanto, nosotros, como hemos manifestado, consideramos que lo mejor es dar extensión, tal vez para preparar mejor a los países ante un Brexit sin acuerdo, pues si la próxima semana, 29 de marzo, no hay ningún tipo de extensión, pues se entendería que de ahí en adelante comenzaría el divorcio. Ahora, otra de las eventualidades es dejar una extensión indefinida, lo cual pues básicamente continuará afectando los planes de inversión de varias compañías hasta que se defina un tema de cómo van a proceder con esta negociación. Y la noticia importante de la jornada de ayer provino por cuenta de la Reserva Federal, que lanzó un mensaje más expansivo
de lo que nosotros habíamos anticipado. Recuerden que el mercado consideraba que la Fed iba a pasar de 2 incrementos de tasas a uno solo. Pues bien, lo que dijo fue, la mayoría de sus miembros creen que ahora ya no va a haber más incrementos de tasa este año, y desde ese punto de vista consideramos que fue sorpresivo para el mercado este tipo de decisión. También sorpresivo fue la manera como se hicieron ajustes en los pronósticos de diferentes variables. Tenemos crecimiento que tenía una expectativa de 2.3% para este año, la bajaron al 2.1%, de todas maneras lejos de ese escenario recesivo, y seguramente muchos inversionistas que estaban alertando sobre una posible recesión están recibiendo con agrado esta referencia de la Reserva Federal, tal vez más expansiva de lo que ellos anticipaban, y seguramente van a decir que el riesgo recesivo se va a ir reduciendo poco a poco, algo pues que digamos, de alguna manera tendría que estar impactando en el mercado accionario. No lo estamos viendo como tal. Y el otro tema relevante tiene que ver con el desmonte del portafolio de la Reserva Federal. Recuerden que la Reserva Federal realizó compras masivas de títulos para dar mayor liquidez al mercado durante el periodo de la crisis, y que ahora está en un proceso de normalización, reduciendo ese exceso de liquidez. Pues bien, lo que dijo la Reserva Federal es que a partir del mes de septiembre no va a continuar reduciendo la liquidez, sino que va a ayudar al mercado, y que de aquí al mes de mayo mantendrá el mismo ritmo de reducción de liquidez, pero en mayo la va a empezar a moderar. Esto, digamos, en cierta medida es otro mensaje que el mercado o los inversionistas estaban esperando. En general, creemos nosotros que el mensaje de la Fed estuvo acorde con o más allá de lo que el mercado estaba esperando, en línea o en la dirección correcta, pero sorprendiendo aún más. Y por otro lado, obviamente ya está recibiendo por un lado alabanzas y por el otro lado críticas. Por un lado, creen que eventualmente puede estar claudicando ante las presiones políticas, algo que los banqueros centrales han venido negando históricamente y continuarán negando. Y por otro lado, otros analistas creen que simplemente la Fed está capitulando ante los datos más débiles de dinámica económica y que razonablemente está ajustando su lenguaje. Desde nuestro punto de vista, consideramos que la Fed ya no está hablando de paciencia como tal, sino efectivamente está hablando de un fin de ciclo alcista, y desde nuestro punto de vista, pues esto tendrá implicaciones importantes en el tema de renta fija, no solamente de Estados Unidos, sino del resto de mercados que utiliza Estados Unidos como referencia. Con respecto al tema de comercio, el presidente Trump volvió a hablar el día de ayer diciendo que esas conversaciones con China van bien encaminadas, que la próxima semana confirmó la visita oficial de negociadores estadounidenses a Beijing, y por otro lado lanzó una alerta diciendo que los aranceles con China pueden ser de alguna manera desmontados o reinstaurados como mecanismo de presión. Otros medios decían que iban a mantener esos aranceles por un periodo, digamos, más persistente, para obligar a China a que efectivamente acepte los requerimientos estadounidenses en términos de cambio de reglas de juego. El día de hoy, en la madrugada, medios de información chinos, por supuesto controlados por el Partido Comunista, también afirmaban que una delegación china se dirigirá a los Estados Unidos en el mes de abril para continuar con estas negociaciones. Y en el mundo, tal vez lo único adicional relevante que hemos observado durante esta jornada fue una revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento de México por parte de la firma calificadora Fitch Ratings. México fue afectado por una desaceleración al cierre del 2018. Los débiles datos tampoco han cambiado al comienzo del 2019, y por eso Fitch decidió reducir el pronóstico de este año del 2.1 al 1.6%. Si bien es cierto, hay factores transitorios como temas de distribución de combustibles, lo que hablamos durante nuestro comité al cierre del 2018, también Fitch considera que la producción petrolera no va a reaccionar este año, ni siquiera el próximo. Con respecto a el mercado accionario, ustedes pueden ver la primera columna. A pesar de ese mensaje dovish de decir lo que el mercado y los inversionistas estaban buscando, hoy estamos viendo corrección en los mercados accionarios a la baja. Ayer también veíamos un entorno no tan propicio, es decir, de alguna manera el mercado quiere sí o sí corregir luego de esas importantes valorizaciones de las últimas semanas. El día de ayer, interesante, cuando recibíamos esta sorpresa del mensaje de la Reserva Federal, tampoco las acciones estadounidenses nos mostraron un rebote o algo, digamos, favorable. De hecho, cuando tuvimos este mensaje, las acciones descendieron más, presionadas por sector bancario. Esto sí se puede analizar de manera racionalmente, pues básicamente el mensaje de la Fed lo que provocó fue un aplanamiento de la curva de rendimientos en Estados Unidos, es decir, un descenso más fuerte de las tasas de largo que las de corto plazo, y ese descenso de las tasas de largo plazo generalmente está asociado
o ha implicado históricamente una reducción de los márgenes de intermediación de las entidades bancarias. El día de ayer el Standard & Poor's descendió 0.3%, el sector financiero 1.5%, pero los bancos en específicos 2.7%. El sector que lideró ayer las ganancias en Estados Unidos fue el sector petrolero con una valorización del 0.9%, al mismo tiempo que el precio del petróleo alcanzaba esos máximos de negociación del año de los $60 para el barril WTI. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento de la S&P en la jornada del día de ayer, como bien lo mencionaba anteriormente, se retrocedió a pesar de este tono más dovish de la Reserva Federal, aunque también hay que recordar que disminuyó las expectativas de crecimiento del 2.3% al 2.1%. Como tal, se puede observar que los mercados buscan una corrección de esa fuerte subida en las últimas semanas. Por lo cual prevemos que lo que queda restante esta semana también podremos observar un comportamiento similar. En la jornada del día de hoy los futuros también se desvalorizan, principalmente de sacar mayor incertidumbre de un acuerdo comercial, luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que Estados Unidos podría dejar en vigor, es decir, mantener los aranceles a los productos chinos hasta no lograr un acuerdo comercial. Cabe destacar que para que Trump había sido más flexible previamente en cuanto a su discurso, había considerado que iba a quitar los aranceles en la medida que avanzaban las negociaciones. Al parecer no va a como tal quitar esos aranceles, y esto también podría generar leves ruidos sobre los mercados. Teniendo en cuenta esta noticia, el índice VIX junto también al tono de la Fed avanzó en la jornada del día de ayer cerca del 3%, aunque se mantiene por debajo de los $15. Por otra parte, Disney cerró la compra de activos de 21st Century Fox por $71 millones, permitiendo como tal o buscando mayor variedad en su servicio de streaming, el cual piensa lanzar próximamente. Y en cuanto a resultados, la jornada del día de hoy reportará Nike como resultados relevantes. En cuanto al comportamiento del dólar, el dólar se fortalece, bueno, muestra un comportamiento lateral, se fortalecía recientemente, pero teniendo en cuenta el comportamiento de la corona noruega, podría tener un comportamiento más lateral, teniendo en cuenta el discurso de la FED, el cual descartó como tal los incrementos de la tasa de interés en el 2019. El euro se debilita luego de 4 jornadas consecutivas ganando valor a la expectativa de los comunicados de la Unión Europea acerca del comportamiento de la economía, los cuales empezaron alrededor de las 8 de la mañana. La libra esterlina pierde valor luego que la Unión Europea mencionara que está preparada para postergar el Brexit si solo si el Parlamento británico aprueba previamente ese acuerdo. Además también de sacar en cuanto el Reino Unido que el Banco Británico mantuvo inalterada su tasa de interés en el 0.75%. Finalmente, el Real Brasilero avanza a pesar de que la popularidad del actual presidente Jair Bolsonaro se ubicara en mínimos desde hace 3 décadas, es decir, es la mayor tasa de desfavorabilidad de más de 3 décadas en Brasil, donde tan solo un tercio de los encuestados aprueban su gobierno. Esto fue todo por el mercado de divisas. Dejo el mercado. Bueno, en cuanto al comportamiento del petróleo, en cuanto a los inventarios de crudo en la jornada del día de ayer cayeron más de lo estimado por el mercado, cayeron 9.6 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una expansión de 1.7 millones de barriles. Esta caída es la mayor desde julio del 2018, como tal. Eso lo que generó en la jornada del día de ayer son valorizaciones sobre el precio del crudo, lo cual finalmente volvió a tocar los $60, aunque la jornada del día de hoy al parecer no está viendo si respeta ese nivel o no, se mantiene justamente estable sobre los $60 por barril. En cuanto al comportamiento de gasolina, cayeron más de lo esperado por el mercado. El dato fue de 4.6 millones de barriles contra 2.5 millones de barriles, mientras que inventarios de Cushing cayeron 0.4 millones de barriles. La producción de Estados Unidos recuperó lo perdido en la semana pasada. Eso fue todo por el mercado. Finalmente el oro se valoriza la jornada de hoy levemente en medio de un entorno
levemente mayor búsqueda de activos refugio, teniendo en cuenta esa valorización de los tesoros. El Brent y también el dólar hasta la jornada del día de hoy se mantiene relativamente estable. Se fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Temas de renta fija, sin duda ese mensaje sorpresivo de la Reserva Federal, más expansivo del anticipado, generó presión bajista y tenemos nuevos mínimos de referencia para los tesoros a 10 años, niveles del 250, 251, que son niveles no observados desde comienzos del 2018. Esto también pues ha venido impactando en el resto de mercados, como mencionábamos, más importante que para los Estados Unidos, está haciendo para otros mercados. El caso europeo, como ustedes pueden ver, los descensos están cercanos a los 5 puntos básicos en promedio durante la jornada de hoy. La mayoría de países en Europa tienen en este momento también las tasas más bajas de los últimos 3 meses en términos de rendimiento exigido. Como manifestábamos hoy, se reunió el Banco de Inglaterra, no pudo tomar decisiones de política monetaria a la espera del desenlace del tema del Brexit, algo que se ve complejo para la próxima semana. Y en Brasil, como manifestábamos también, Banco Central mantuvo la tasa de referencia inalterada, con lo que espera de alguna manera colaborar en este tema de la recuperación económica, como lo manifestaba Raúl, un tema de problema o de reducción de la confianza o de la imagen favorable del presidente Jair Bolsonaro puede de alguna manera afectar esta agenda legislativa tan necesaria en Brasil para reducir la carga prestacional y de alguna manera equilibrar las finanzas públicas. Brasil es uno de los países de América Latina con el mayor déficit fiscal anual, cercano a un 6 o 7%, lo cual pues sin duda es totalmente insostenible. Esto es todo por ahora. Recuerden, los mercados recibieron lo que querían escuchar de la Reserva Federal, pero a pesar de eso, los mercados accionarios no se están valorizando. Tenemos un tema de petróleo en máximos recientes, cercano a los $60 para el WTI, y unas tasas de rentabilidad de la deuda pública de mercados de referencia en mínimos, incluso para el caso de Estados Unidos, de los últimos 12 meses. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el informe Colombia. Buenos días, de acuerdo con datos del DANE, las importaciones CIF en enero se ubicaron en 4.302 millones de dólares, muy en línea con lo que esperaba el mercado de 4.300 millones de dólares, aumentando así en 10.4% con respecto al mismo mes del año pasado. Entre los grupos de productos, el de manufacturas fue el que mayor contribución aportó a la variación en las importaciones, con una variación positiva de 8.6%. Adicionalmente, este grupo representa el 75% del total de importaciones. Así, en enero, la balanza comercial registró un déficit de 1.025 millones de dólares en FOB, variando así 166% con relación a enero de 2018. Este aumento se explicó principalmente por la caída en las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas, particularmente por una disminución en las ventas externas de otras variedades de hulla. Por otro lado, el gobierno nacional, a través de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, anunció el cierre financiero del proyecto Mar 1 por un valor de 2.23 billones de pesos. Este proyecto favorecerá principalmente al departamento de Antioquia y al eje cafetero, ya que tendrán una nueva alternativa para salir al mar más rápido, y a los puertos de Urabá, que son principales puertos comerciales del país. Para terminar, la reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que estaba programado para el día de hoy, se aplazó para el próximo martes a las 10 de la mañana. Pues no hay como tal una explicación para esto, pero recuerden que es importante esta reunión, ya que se va a evaluar la flexibilidad que se dé en la regla fiscal para este año. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con las acciones locales con Raúl. La jornada del día de ayer, el Colcap sigue en racha, contrario al comportamiento de los principales índices de renta variable en el mundo. Esto principalmente favorecido por un importante apetito por acciones locales, además de sacar el cambio de discurso que era lo esperado por los mercados, lo que querían escuchar de la Reserva Federal, junto a una mejor dinámica de los precios del crudo, teniendo en cuenta esta importante valorización. Nos encontramos en máximos que nos registrábamos
desde, desde 2014 y como tal podríamos seguir esa buena senda. El próximo nivel a probar teniendo en cuenta que la última vez que tocó ese nivel fue la fuerte caída de los precios del petróleo de $100 a alrededor de por debajo de los $20, por lo cual el próximo nivel a seguir sería los 1800 puntos. Además, al momento de observar el comportamiento del P ratio del Colcap, este todavía se mantiene distante a la media, como tal prevemos que podría tener un potencial de valorización entre el 7 al 17% adicional sobre el índice colombiano para que como tal los precios de la acción empiecen a reflejar las utilidades generadas por las compañías. El día de hoy el índice colombiano podría descansar levemente en línea con la renta variable mundial y también con el leve retroceso de los precios del crudo y a la espera de una mayor claridad de las conversaciones comerciales. En cuanto a noticias, hay varias noticias acerca del fracking. Según el presidente de la ACP, los proyectos del fracking podrían aportar alrededor de unos 36 mil millones de dólares. Estamos hablando de más de 103 billones de pesos en 25 años al país. Eso podría permitir un aumento entre el 10 y el 15% de la inversión total del gobierno por 25 años. Se está hablando mucho de la oportunidad que eso puede ser. También Ecopetrol reveló como tal cuáles son el número que espera hacer proyectos fracking alrededor de unos 20 pozos, donde está la espera como tal de la aprobación por parte de la ANLA. Además, un alto ejecutivo, o sea, un alto ejecutivo de la compañía recordó que la compañía tiene alrededor de 500 millones de dólares disponibles para realizar los pilotos de yacimientos no convencionales. Es decir, Ecopetrol solo está a la espera de la licencia para poder empezar sus proyectos de fracking. Y finalmente, en cuanto también de fracking, la ANLA archivó licencias ambientales de dos proyectos pilotos de Canacol y ConocoPhillips. Esto fue una decisión como tal de la ANLA de archivar esas licencias ambientales que se iban a adelantar en el Valle del Magdalena Medio. Cabe destacar que eso también podría impulsar las reservas de gas de Canacol. Por otro lado, Avianca planea patear de nuevo la deuda como tal. Cabe destacar que tiene el vencimiento de sus bonos basura de 550 millones de dólares el próximo año y allá empezó a gestionar con diferentes bancos de Wall Street y pretende vender su deuda entre el segundo y el tercer trimestre del año. Como tal no hay mayor detalle en cuanto a la compañía. Y finalmente se conocía recientemente que al parecer Celsius estaría interesado en Electricaribe, siempre y cuando sea un mercado fraccionado, como tal no hay mayor conocimiento ni detalle de la noticia, aunque también estaremos monitoreando como sigue el comportamiento. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual se siguió valorizando, impulsado por esa dinámica de los precios del crudo, el cual finalmente logró tocar los $60 por barril en referencia a WTI y los 69, $68 por barril en referencia a Brent. Consideramos que el precio actual de la compañía ya estaría descontando como tal los dividendos futuros a recibir, con lo cual consideramos un buen nivel de venta. Consideramos que desde el punto de vista fundamental no hay muchos upsides sobre los precios de la acción. Esto sería como una mayor recuperación de los precios del crudo que llegue finalmente a los 3.800 pesos, lo cual consideramos como poco probable, aunque también nos mantenemos atentos a todo este tema del fracking, el cual sí podría darle una importante valorización adicional al precio de la acción. Y finalmente tenemos la acción de Grupo Argos, la cual empieza a mostrar un mejor comportamiento. Se puede observar que la jornada del día de ayer recuperó su senda
alcista, esto favorecido por mejor comportamiento de Cementos Argos y de Celsia, el cual ha empezado a reflejar la valorización de esas últimas dos acciones. Consideramos que un mejor panorama para el 2019 podría seguir favoreciendo los resultados de la holding, teniendo en cuenta mayor entrada de operación de proyectos del Plan 5 Caribe, mayores precios de la energía, teniendo en cuenta la no entrada en operación de Hidroituango y mayores volúmenes de despacho de cemento en concreto por parte de Cementos Argos. Como tal, mantenemos nuestra recomendación de compra sobre la especie con un precio objetivo alrededor de los 19.500 pesos. Esto fue todo por el mercado accionario, dejo el mercado de dólar con Edwin. El buen comportamiento de los precios del petróleo hizo que el peso colombiano se apreciara alrededor de 0.28% y cerrando el día en 3.089 pesos por dólar. Sin embargo, dado que los inversionistas estaban esperando las noticias que provenían de la Fed, pues el peso colombiano no se apreció más y se negociaron alrededor de 932 millones de dólares, que aunque no es bajo, igual es inferior a lo que usualmente se ve en este mercado. Hoy ya con los datos de la Fed y esperamos que la tasa de cambio refleje esa nueva información y pues también como la valorización que tuvo los precios del petróleo el día de ayer y y se siga apreciando el peso colombiano, buscando el nivel de los 3.067, nivel que no tocaba desde febrero de este año. También dependiendo de cómo se comporte la divisa norteamericana, podríamos observar mayores apreciaciones. Sin embargo, no descartamos que la tasa de cambio se mantenga en un movimiento lateral en esos niveles de los 3.067. Por otro lado, también el día de ayer se ejercieron 245 millones de dólares de las últimas opciones put que fueron subastadas por el Banco de la República. Con respecto a renta fija, continúan las valorizaciones en este activo. Los test de 2024 se valorizaron alrededor de 3 básicos y cerraron el día en 5.73%. Hoy ya toca el nivel del 5.68%, un mínimo que no tocaba desde junio de 2017. Esperamos que, dependiendo del comportamiento de los tesoros norteamericanos, que el día de ayer, como lo decía Daniel, anteriormente se valorizaron alrededor de 7 básicos, pues pueda tener mayor espacio de valorizaciones en los test de acá. Sin embargo, pues este nivel es clave para ver si hay una corrección en este mercado. Con respecto a los test de a 10 años a 2028, estos también se valorizaron alrededor de 3.8 básicos y cerraron en 6.43%. En noticias de renta fija, sumado a los 4.5 billones de pesos del canje de deuda del martes que se dieron, se suman ahora 6.5 billones de ayer, en donde que el ministerio recibió por ofertas no competitivas del Tesoro Nacional. Las tasas de corte fueron las mismas que se dieron el día martes con los operadores, con los creadores de mercado. En deuda corporativa esperaríamos que los fija simple también se valorizaran, dado el comportamiento que ha tenido los bonos de deuda pública, por lo que pues la estrategia continúa siendo pues una sobreponderación sobre las otras indexaciones en fija simple. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook y Twitter para mantenerse informado acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.